Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche para platicar en esta ocasión acerca de estos temas de largo aliento que se han ido poniendo, creo que cada vez más polémicos, y no esperaba menos. Son temas complejos en los que no hay una, idea común acerca de ellos, y por lo tanto pues hay distintas percepciones. Algunas de ellas pueden ser un poco bruscas, pero así es esto. Yo les recuerdo, este esfuerzo por hacer estas emisiones no es para convencer a nadie de nada en particular, no es porque yo crea que tengo una explicación que debe ser aceptada por todos, no estoy tratando de imponer alguna idea, es porque son temas que me llaman la atención, que me gustan, que estoy estudiando y que pensé que convendría compartirlos. Creo que le gustan a muchos, algunos no tanto, y a mí me sirve mucho platicar con usted de esto porque voy refinando las ideas, aprovechando los comentarios que ustedes me hacen, muchos de ellos de gran utilidad, otros no tanto, pero todos son bienvenidos. Entiendo que hablar de temas que se acercan a la religión o que son directamente sobre la religión lleva a dificultades porque nadie quiere poner en duda su religión. No solamente se pondría en duda la relación con lo trascendental, sino que rompe la relación con la comunidad en la que uno se mueve. Y esto genera una angustia inmensa. Entonces entiendo si a alguno de ustedes los temas que estoy comentando les parecen difíciles o inaceptables incluso, y bueno, la solución para eso es que no me escuche, no pasa nada. Lo que me interesa a mí transmitir es el que pensar es algo difícil pero muy útil, y trato de darle herramientas, referencias para que usted piense por su cuenta. No tiene usted que pensar lo mismo que yo, ni mucho menos. Pero bueno, lo que hemos estado platicando nos ha llevado a este punto en el cual le he comentado el origen de la visión que llama Thomas Sowell visión irrestricta. Tiene que ver con este miedo a la muerte y el intento de evadirla, que nos lleva a construir una visión trascendental, una visión dual del ser humano, que no es nada más cuerpo, sino también alma o espíritu. Y esto nos ha permitido ir construyendo sociedades cada vez más grandes, empezando más o menos hace 15,000 años con los natufianos, y terminando hacia el siglo XVI en Europa, debido a la irrupción de la imprenta, que trajo consigo una gran cantidad de ideas que se empezaron a discutir y que fueron debilitando la idea de Dios. Pero hay que aclarar, en esos 15,000 años, año más, año menos, lo que nos mantuvo unidos a los seres humanos, lo que nos permitió crecer en tamaño de nuestras sociedades, fue la religión. Distintas religiones, pero fue eso lo que nos mantuvo unidos. A partir del siglo XVI, el tratar de movernos fuera de la religión, no en términos individuales, y quiero insistir mucho en esto, sino en términos de la sociedad, es lo que nos ha empezado a complicar la vida. Sin embargo, fue salir de la idea de Dios como referencia de la legitimidad del poder al interior de la sociedad lo que liberó las fuerzas productivas de los seres humanos y nos ha dado una riqueza material antes impensable. Evidentemente, para quienes tienen una visión centrada en una religión, la riqueza material no necesariamente es el objetivo que hay que buscar, sino la riqueza espiritual que se obtiene al interior de la religión propia, con la moral que esa religión impone. Y este conflicto es el que estamos viendo continuamente, y lo hemos visto en los últimos 500 años en 3 grandes ciclos que en mi opinión han ocurrido, asociados todos ellos a cambios en la tecnología comunicacional que nos han obligado a tratar de entender distinto
Y al no poder hacerlo, nos han llenado de angustia y de miedo, y hemos tratado de defendernos creando comunidades ficticias en las que buscamos líderes de corte macho alfa, agresivos, irresponsables, autoritarios, para que nos defiendan. Y en cada una de esas ocasiones esto ha derivado en tragedias, en pobreza, en autoritarismo, en violencia. El primer proceso inicia propiamente hablando con la invención de la imprenta, avanza en el siglo XVI, se convierte en esta gran ruptura al interior de la Iglesia, de la cristiandad, para dar origen a las distintas denominaciones protestantes, que muy rápidamente se empiezan a enfrentar entre ellas para dar lugar a las guerras más violentas que han vivido los seres humanos, incluso más violentas que las dos guerras mundiales, si lo medimos en términos proporcionales a la población que existía. Después de la matazón, empezamos a pensar ordenadamente y tratamos de construir una forma diferente, en la cual no fuera el Dios, ya sea el Dios protestante, el católico o algún otro de otro origen, que no fuera ese el punto de origen de la legitimidad de la estructura política. Y lo que se construye es lo que llamamos la Ilustración. Y esto ocurre alrededor de un concepto que entonces empieza a crecer, que se llama deísmo, en donde la idea es que se puede creer que Dios creó el mundo, creó el universo, creó todo, pero a partir de ahí dejó de entrar en la vida de los seres humanos. Esta es la idea con la cual se busca resolver el problema en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, y sobre esto vamos avanzando hasta que los periódicos que nos permiten de pronto a los seres humanos en Europa, esto no ocurrió en otras partes del mundo, de pronto tener información directa de lo que está pasando en tiempo real, digamos. Hoy tiempo real es otra cosa, pero en aquella época tiempo real era que sabía usted que en esta semana estaba pasando algo en Rusia o en Alemania o en Italia o en Gran Bretaña sin ningún problema. Los periódicos y los cafés, que se inventan más o menos en la misma época, provocan una gran discusión de ideas en estos lugares alrededor de alguien que lee para que todo el mundo escuche, y empezamos a discutir temas pues cada vez más complicados acerca de cómo debe gobernarse un país, de cómo debemos vivir juntos, etc. Y en ese entorno ocurre el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, Día de Todos Santos. Es un terremoto espectacular, derrumba Lisboa casi por completo, y como era 1 de noviembre, Día de Todos Santos, pues la gente estaba en las iglesias rezando, y las iglesias se cayeron y los aplastaron. Y por toda Europa esto se convirtió en un problema serio. Si entre el siglo XVI y XVII la disputa había sido entre la fe y la razón, el derrumbe de Lisboa, el terremoto, lleva a todo el mundo a pensar que la discusión no debe ser esa, que la discusión es el poder de la naturaleza. Y es eso lo que hay que tratar de entender. Y esto da inicio a lo que llamamos romanticismo, un movimiento esencialmente literario, musical eventualmente, pero que en el fondo es una forma de ver el mundo, y que esta forma de ver el mundo se centra en el poder que la naturaleza tiene sobre nosotros. En todos estos ciclos, lo que ha ocurrido es que a cada idea le aparece una idea contraria, y ese enfrentamiento define el ciclo. Esto es lo que Hegel en aquella época precisamente identifica como la dialéctica, que es una gran forma de entender el pasado, pero no sirve para imaginar el futuro, y allí es donde tanto Hegel como después Marx creo que se van a confundir. Pero sí nos sirve para entender el pasado, y frente a la idea de que la naturaleza nos controla, aparece la idea de que nosotros podemos controlar a la naturaleza, y lo podemos hacer a través de la ciencia. Es ahí donde arranca el periodo realmente de ciencia en el mundo. Todos nos acordamos de Galileo y de Newton, de Bacon, en los arranques del pensamiento científico, pero el momento en el que la ciencia realmente se vuelve la base para entender el mundo es la segunda mitad del siglo XIX, lo que llamamos positivismo, en el sentido de que se puede entender, por eso se llamaba positivo.
Este movimiento pues nos va a dar un montón de explicaciones que antes pues no teníamos ni idea, desde el manejo de la electricidad, entender a los átomos, la evolución misma que se plantea en 1859 por Darwin, y esto va a cambiar la manera como entendemos el mundo y nos va a permitir crecer. Tenemos la primera gran globalización, un sistema financiero que funciona a nivel del planeta entero, controlado por el país más poderoso de entonces, que era Reino Unido. Pero esto, igual que todo, llega a su fin. Y llega a su fin, me parece, alrededor del cine y la radio, que nos van a mover a una forma muy distinta de comunicarnos, ya no a través de letra impresa, sino a través de primero música en la radio, imágenes en el cine, que entonces era mudo, y eventualmente la combinación de todo ello en el cine que usted conoce y después la televisión, que nos va a ir convirtiendo en las generaciones más sentimentales de toda la historia, porque nosotros podemos estar recibiendo una cantidad importantísima de estímulos audiovisuales a través de estos sistemas que nos llevan por ese camino, el camino de los sentimientos, que es el que es más fácil para nosotros, las emociones. Acuérdense que pensar es la parte difícil. Esto es lo que va a sostener el crecimiento de los sistemas totalitarios en el siglo XX. El nacionalismo, el fascismo, el comunismo, todos ellos van a depender del uso de estas tecnologías. La radio, por ejemplo, para Mussolini, el cine para el sistema soviético a través del acorazado Potiomkin, para el señor Hitler a través de las películas de Leni Riefenstahl, para los Estados Unidos a través del Nacimiento de una Nación de Griffith, una película profundamente racista que ha mantenido ese pensamiento en los Estados Unidos, y ahí es donde se construyen estos sistemas autoritarios que buscan sobrepasar esta disputa entre la naturaleza y la ciencia a un nivel superior. Eso es la dialéctica, y estas dos ideas se subsumen en una nueva, en la cual llegamos a la conclusión de que lo importante es quién controla a los seres humanos. Y la respuesta de esa primera parte del ciclo es que el Estado debe estar por encima del individuo. Y esto es lo que marca la primera parte del siglo XX. Yo digo que hasta 1968, me parece que ese es un buen año para fijar el cambio hacia el poder del individuo, porque ahí en el 68 la izquierda es derrotada en todo Occidente. Es el año que todo el mundo recuerda por el Mayo francés, y porque aquí en México Tlatelolco, y en Estados Unidos el asesinato de Robert Kennedy, pero en realidad en ese año para la gente la izquierda deja de ser una opción y empiezan a moverse para votar cada vez más por partidos de derecha. Esto llega a su máximo durante los años 70 con los problemas económicos derivados del abandono de Bretton Woods, del embargo petrolero, de la revolución iraní, y esto es lo que da origen a lo que ahora llaman neoliberalismo, ese periodo en el cual el individuo está por encima del Estado. Y es un periodo del mayor crecimiento económico de toda nuestra historia, de mayor reducción de pobreza, la mayor expansión de la democracia, de los derechos humanos, un periodo realmente muy bueno, no igual de bueno para todos, pero muy bueno, que sin embargo llegó a su fin con una nueva tecnología comunicacional, las redes sociales. No sé exactamente en qué momento. 2006 aparecen las redes que hoy usamos, Facebook. 2007 aparecen los teléfonos inteligentes, que son los que le dan un impulso extraordinario a estas redes. 2008 es la gran recesión, que se convierte en un fenómeno político a través precisamente de estas redes, de estos teléfonos, el movimiento 99% en Nueva York, el 15 de marzo, el 15M en España, que luego será Podemos, y así en varias partes del mundo. 2011 son los telefonitos los que dan la primavera árabe, como se llamó en aquel entonces, que acabó en una tragedia terrible, porque todos los países acabaron siendo más autoritarios que antes, pero bueno, pues así fue. Entonces estamos ya en un cuarto ciclo, y en este cuarto ciclo lo importante primero es identificar cuál es la idea central sobre la que nos estamos moviendo para construir comunidades ficticias. De que estamos eligiendo líderes macho alfa, no creo que haya duda.
Ahí está Trump, ahí está Bolsonaro, ahí está Andrés Manuel, ahí está Nayib Bukele, ahí está Víctor Orbán, está Recep Tayyip Erdogan, está Kaczynski en Polonia. Estamos saturados de estos personajes agresivos, autoritarios, irresponsables. Pero estos personajes no están ganando elecciones o llegando al poder así nomás. Esto está ocurriendo porque se nos derrumbó el sistema político en el que creíamos. Durante el tiempo en el que el individuo es lo más importante, pues la democracia es el sistema político más útil. Pero si lo importante ya no es el individuo, entonces la democracia ya no es tan útil. Y ese es justo donde estamos. Lo que está ocurriendo en este momento, en mi interpretación, es que las redes nos han llevado un paso más adelante de esto, comunicación de sentimientos y emociones. La gran diferencia consiste en que ahora las fuentes emisoras de los mensajes ya no son 1, 2 o 3, sino son miles. En el siglo XX, recordará usted, había en cada país 1 o 2 cadenas de televisión. Estados Unidos tenía 3, era una maravilla. Había 2 o 3 periódicos nacionales, es todo lo que había. Y entonces toda la información que fluía hacia las personas lo hacía a través de este pequeño caminito. 1 o 2 cadenas de televisión, 2 o 3 periódicos. Y todos pensaban alrededor de lo que ahí llegaba, que eran ideas muy sencillas, que fueran aceptables para el promedio de las personas y que eran discusiones nacionales. Y los políticos actuaban sobre ese discurso y ganaban o perdían elecciones. En este momento eso no funciona. Ahora hay, le digo, miles de fuentes de información. Y las personas empiezan a seleccionar esas fuentes de información siguiendo pues lo que puede hacer el cerebro humano, que es lo que llamamos sesgo de confirmación. Usted va a elegir aquellas personas que digan lo que usted ya pensaba, porque pues eso es lo que quiere oír. No va a estar oyendo personas que dicen algo distinto o contrario a lo que usted piensa, porque entonces va a enojar. Y esto lo que hace es irnos moviendo en grupitos. Adicionalmente, las redes han tenido un efecto muy interesante en precisamente la posibilidad de construir grupos. Muchas personas que tienen características o preferencias muy particulares vivían en el siglo XX y en toda la historia anterior en una situación muy grave, porque pues no había nadie como ellos. Y en un pequeño pueblito de 100 personas o de 10,000 personas o de 100,000 personas, pues era dificilísimo encontrar a alguien que tuviera mismas características y mismas preferencias. Muchos de ellos, de estas personas, escondían sus preferencias para pues sobrevivir en un entorno hostil. Las redes han permitido que estas personas encuentren personas que son similares a ellos en otras partes del mundo, pero que ahora se pueden conectar. Y esto, pues yo creo que es una maravilla porque les permite vivir mejor, vivir más plenos, pero a la hora de sumarse al fenómeno comunicacional en términos políticos, lo que nos da como resultado es lo que yo he llamado las islas. Los seres humanos viven en islas, la isla de los que adoran a los perros, los que adoran a los gatos, los que odian a los toros, los veganos, los peatones, los runners, y así montones de islitas, algunas bastante inocuas como las que acabo de mencionar, otras bastante más pesadas y complicadas, como la gente que pues está tratando de destruir a los hombres blancos viejos porque son los enemigos, y la isla de los hombres blancos viejos tratando de destruir a todos los demás porque pues se sienten amenazados, y llega el señor Trump y les dice es que es un fenómeno racista, o sea el problema son aquellos, y órale mano. Y empezamos a movernos en esta dinámica. ¿En qué dirección vamos? Pues en la dirección de siempre: pobreza, autoritarismo y violencia. Ahora alrededor de estas ideas, no de las otras. En el siglo XVI las ideas religiosas son las que nos llevaron a guerras religiosas. En el siglo XVIII las ideas sobre la naturaleza nos llevaron a enfrentamientos alrededor de distintas clases sociales. En el siglo XX las ideas alrededor del Estado nos llevaron a enfrentamientos entre estados, las 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, las guerras de liberación nacional. De manera que yo esperaría que ahorita lo que tengamos es un enfrentamiento al interior de las naciones entre los distintos grupos.
Eso es lo que creo que ya está pasando en Estados Unidos. Eso es lo que creo que está fomentando la polarización que impulsan López Obrador o Bukele o Bolsonaro. Eso es lo que está pasando en la India entre religiones y también en Turquía alrededor de temas religiosos. Entonces creo que en esa dirección vamos. No es para espantar a nadie, estoy tratando de describir lo que ocurre y para que vea usted cómo la secuencia que hemos ido teniendo en estos temas nos permite llegar a conclusiones que creo que pueden ser útiles, que pueden ser interesantes para entender mejor lo que ocurre en el mundo en este momento. En estos ciclos que hemos estado hablando, los periodos en los cuales la visión restringida, en donde entendemos que los seres humanos no pueden hacer maravillas y que hay que andarlos organizando, esos periodos han sido muy buenos, la Ilustración, el positivismo, el neoliberalismo. Y en cambio los periodos en los cuales lo que priva es la visión irrestricta, en donde creemos que los seres humanos pueden hacer maravillas y que pues todo es cuestión de liberar el espíritu, pues nos han dado como resultado mucha violencia y mucho empobrecimiento. Esas fueron las guerras religiosas, la Revolución Francesa y la expansión en Europa de Napoleón, las dos guerras mundiales y todo lo que platicábamos del siglo XX y lo que nos está pasando. Entonces, como puede ver, parece que esto puede ser útil, aunque lo deje yo un poco preocupado, pero no se me angustie, acuérdese, de cualquier manera esto se va a acabar. Entonces lo que hay que hacer es disfrutar la vida mientras se tiene. Por favor, háganlo y cuídese mucho. Acá nos vamos a seguir viendo. Esto fue Fuera de la Caja.